Vamos a leer Hechos, allá en su capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Hemos titulado a la plática ¿qué es la diestra de Dios? Una pregunta en el contexto de algunas cosas que ya hemos dicho. Que Dios no tiene manos, entonces ¿qué es la diestra de Dios? Que Dios no está en un lugar físico arriba de las nubes, entonces ¿dónde está la diestra de Dios? ¿No? ¿Vale la pena esa pregunta ante este tipo de afirmaciones que hemos hecho? Pero leamos Hechos 1, versos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. La ascensión tiene en primer lugar un aspecto físico, sí lo tiene, y lo tiene por dos razones. La primera, porque Jesús resucitó físicamente. No se trata de espiritualizar aquello que es físico. Jesús resucitó físicamente, murió físicamente. Hay ciertas enseñanzas, sinónimo de enseñanza es doctrina. Hay ciertas doctrinas que nunca debemos dejar de subrayar en comunidad apostólica. Una de ellas es que Jesús fue verdaderamente hombre, verdadero hombre. Eso es fundamental. Como verdadero hombre con un cuerpo físico, Jesús murió en la cruz, realmente murió en la cruz físicamente. Y la razón de su muerte fue la máxima prueba de amor. Es otra doctrina fundamental aquí, ¿no? ¿Por qué murió Jesús? Por amor. Siguiente, Jesús resucitó corporalmente. Y si negamos la resurrección, negaríamos todo. Toda la fe cristiana, toda la utilidad de la Sagrada Escritura. Jesús resucitó físicamente. Entonces, la ascensión es física, sí lo es en la medida en que hoy no percibimos el cuerpo de Jesús. Es decir, Jesús ahorita no está físicamente con nosotros. Desapareció en el sentido en que entró en una dimensión que a nosotros nos es imperceptible. Y como veremos al cerrar el tema, estamos esperando su regreso físico. Él se fue físicamente, esperamos que regrese físicamente. La segunda razón por la que esta ascensión tiene una dimensión o un aspecto físico es que los discípulos lo vieron. Y hay verdades en la Biblia que son manifestadas
para que nosotros podamos captarlas, entenderlas, pero cuya realidad no se reduce a lo físico. Por ejemplo, Moisés, buscando alguna cabra que se le fue al monte, se encontró con aquella zarza que ardía y con el ángel de Jehová que le apareció y le hablaba. Hay una dimensión física ahí. Moisés ve un arbusto quemándose y ve un ser extraordinario, un varón que se le aparece. Sin embargo, la realidad de la manifestación y sobre todo del nombre de Dios o de la persona de Dios no se reduce a esa manifestación física. ¿Es Dios acaso un mero fuego? ¿Es Dios acaso un mero ángel? No, Moisés habría de percibir una manifestación de Dios. El nombre correcto es teofanía, una manifestación de Dios. Pero esa manifestación está en función de nosotros los seres humanos, como un maestro que usa técnicas para que podamos entender una clase. Dios utiliza técnicas didácticas para que podamos conocerlo mejor y entender su voluntad. Pero las técnicas didácticas son solo eso. Cuando la maestra en la primaria nos enseñó a contar 2 manzanas más 3 manzanas, los números, la matemática, no se reduce a manzanas, ¿verdad que no? Los números son conceptos abstractos que se pueden aplicar a infinitud de cosas. Pero lo aprendimos con manzanas. Dios nos enseña con manzanas. Así que Dios le mostró a Moisés un fuego que consume pero que no destruye. Un fuego que alumbra y resplandece y purifica pero que no destruye. Y se mostró a él a través de un personaje misterioso pero interesantísimo a lo largo del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, que es Jesús mismo, el mediador entre Dios y los hombres. Otro ejemplo, Jesús es bautizado en el río Jordán, los cielos se abren y el Espíritu desciende en forma como de paloma. Es otro ejemplo de una didáctica. Los cielos no se pueden abrir en un sentido literal, porque pues los cielos no tienen puertas ni ventanas. ¿Qué quiere decir eso en realidad? El Espíritu Santo no se reduce a ser una paloma. El Espíritu Santo que está con nosotros, que vive en nosotros, que es omnipresente, no se reduce, no se limita a ser físicamente una palomita. ¿Verdad que es una ilustración? Abrir los cielos es una ilustración de que se nos permite percibir una dimensión que nos rodea, pero que normalmente no vemos. Que el Espíritu Santo haya tomado forma corporal como de paloma es debido a que era necesario que si el Espíritu es invisible, quedara claro para todos los presentes que realmente la presencia, el poder de Dios descendía sobre aquel hombre que estaba siendo bautizado. Y que el carácter de ese Espíritu es de mansedumbre, como la paloma. Y que el que estaba siendo bautizado había sido señalado por Juan como el Cordero. La paloma se posa sobre el Cordero, ambos animales limpios, animales para el sacrificio, animales mansos, animales puros. La paloma no se hubiese posado sobre un tigre, sobre un buitre o sobre una serpiente. Cordero y paloma, didáctica divina. Cuando Jesús se eleva y las nubes le cubren y ya no puede ser mirado, estamos frente a otra didáctica.
Sí hay esa apariencia física que es a la vez relación con el cuerpo literalmente físico de Jesús, pero la ascensión de Jesús no se reduce, no se limita a ser una ascensión física. Eso, insisto, sería ingenuidad. Pensar que en algún arriba de este punto o de cualquier punto de la tierra, en este caso cerca de Betania, el Monte de los Olivos, exactamente arriba de ese punto Jesús ascendió. Pero si la tierra se está moviendo, los antiguos no lo sabían, Así que para que Dios ayude a los discípulos a entender que Jesús ha entrado en una dimensión sublime y trascendente, tiene que hacerlo en los términos de la cultura y de la cosmovisión que ellos tienen en ese momento. ¿Sí me explico? Por eso, tanto hemos repetido otra doctrina fundamental. La Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Esta visión de la ascensión de Jesús es palabra de Dios, es mensaje eterno en el sentido de que el hombre, hijo del hombre humillado, ha entrado en su gloria, trascendencia, infinitud y eternidad. Pero es también palabra de los hombres. Los hombres en su cultura, en aquella época, lo entienden y lo imaginan como ir allá arriba de una tierra plana, arriba donde seguramente está el trono de Dios. ¿Sí me explicó? Palabra de Dios en las palabras de los hombres. Hay que hacer esta distinción. Una querida hermana de nuestra comunidad me compartía un video de una de las doctrinas judaizantes y ella preguntaba cuál es la opinión. Los judaizantes, aquellos mexicanos nahuatlacas, sin afán de discriminación, pero somos nahuatlacas, ¿no? Se sienten judíos y quieren volver a guardar la ley de Moisés y terminan viendo a Jesús como un mero maestro de la ley. Y al interpretar Génesis 1 se dan cuenta, y esto es cierto, tienen razón, que en Génesis 1 el concepto es una tierra plana y una bóveda de bronce que sostiene las estrellas. Pero en donde se equivocan es que no consideran que ese concepto del mundo era un concepto antiguo y entonces confunden la palabra de Dios con las palabras de los hombres, pensando que la idea que tenían los antiguos de una tierra plana es palabra de Dios porque está en Génesis. ¿Y saben qué proponen ahora como teoría, como enseñanza? Qué bueno que está sentado, si no se caía como condorito. El terraplenismo. Ellos siguen diciendo que la tierra es plana. Y si usted le dice, ¿pero qué no fuiste a la primaria? Donde nos enseñaron las pruebas de la redondez de la tierra. Usted se acordará. Supongo que no lo reprobaron, ¿verdad? Ellos van a decir, sí, pero en la epístola de Juan dice que el diablo tiene al mundo engañado. Así que todo el mundo cree que la tierra es redonda porque el diablo lo ha engañado. Según Génesis, la tierra es plana. Así es su teoría. Pero ¿saben dónde está el error? En hacer literal y hacer palabra de Dios lo que es expresión de la cultura de los escritores bíblicos. Nosotros no podemos caer en esa ingenuidad, sino entender que la palabra de Dios es permanente, irrumpe en un momento de la historia, permanece en la historia, pero hay que entenderla haciendo el trasvase de aquella cultura a nuestra cultura, ¿no? Ellos no sabían que la tierra era redonda y que la tierra giraba. Así que ellos no pudieron percibir que aunque Jesús se elevaba sobre el monte de los olivos, en realidad en América el arriba de ellos era el abajo.
¿no? Y que un minuto después, ese punto donde Jesús ascendió ya no estaba allí, porque la tierra ya se había movido, porque el universo todo ya se había movido. ¿Sí me estoy explicando? Si no, pues alce la mano y me dice, ¿sí? Entonces, les conté ya una o dos ocasiones, el primer astronauta que pudo manejar un cohete espacial, que por cierto solo salió a dar la vueltecita alrededor de la Tierra, el Sputnik 1 de los rusos, fue tripulado por Yuri Gagarin, un joven ruso, educado en el ateísmo, así que cuando él regresó de su viaje por la estratosfera, sus primeras palabras fueron: fui al cielo y no vi a Dios. Para las juventudes socialistas, contundente, ¿no? Alguien ya fue allá donde dicen que está Dios y no hay ningún Dios. Porque es ingenuidad. Nosotros no estamos pensando en una ascensión de Jesús de ese tipo. Ahora sabemos que el universo es vastísimo, casi inconmensurable, porque usamos, perdón que me detenga en esto, pero yo quiero que quede muy claro, ¿no? Usamos la velocidad de la luz para medidas tan grandes. El Sol queda tan lejos, tan lejos, tan lejos, ¿no? Es como si yo le pregunto a usted en dónde vive y me dice, pues vivo a media hora de donde nos reunimos. Bueno, el Sol está a tantos millones de kilómetros que lo medimos a la velocidad de la luz, la distancia. La luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. O sea, ¿sabe lo que es eso? Nosotros vamos en carretera y vamos a 100 por hora. ¿Eso qué quiere decir? 100 kilómetros en una hora. Un avión supersónico viajará a 300 kilómetros, ¿no? Kilómetros no, metros, a más de 300 metros por segundo, ¿no? Kilómetros por segundo. ¿Qué será ir a 1000 kilómetros por segundo? Bueno, un aceleramiento impresionante, ¿no? Ahora, 300,000 kilómetros por segundo. Pues varias veces la vuelta al mundo en un segundo, ¿no? Bueno, a esa velocidad, si queremos ir al Sol, bueno, no vamos a ir, pero si queremos ir al Sol, nos vamos a tardar 8 minutos a esa velocidad. Si queremos ir a la siguiente estrella más cercana, nos vamos a tardar 9 años. Si queremos ir al centro de la galaxia, nos vamos a tardar 30,000 años a esa velocidad. Y eso es nada más en nuestro vecindario, la galaxia. Pero si queremos ir a otras galaxias, nos vamos a tardar millones de años. Y si queremos salir del cúmulo de las galaxias en las que vivimos a otro cúmulo de galaxias, de los millones que hay, nos vamos a tardar, no sé, 13,500 millones de años. Ese es el tamaño del universo. Entonces, cuando decimos que Dios está ahí arriba, ¿arriba de dónde? ¿De la nube? ¿A 10,000 pies de altura? ¿O más arriba de la nube? ¿Pasando la luna? ¿O pasando el sol? No es nada, ¿verdad que no? Ni siquiera aquel himno que dice más allá del sol. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Más allá de los 13,500 millones de años luz? No, pues está súper lejos de nosotros, ¿no? Qué terrorífico sería eso. Dios es omnipresente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Aquí. Entonces, el arriba es un lugar muy lejano, o el arriba es un aquí en una dimensión sublime.
en una dimensión que rebasa, envuelve, pero rebasa al espacio-tiempo. ¿Sí me explico? Ese es el arriba. Por eso la ascensión de Jesús no se limita a lo que físicamente los discípulos percibieron. Es algo más profundo. Veamos Juan 16, 28. Los voy a llevar algunas citas muy rápido. Juan 16, 28 dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. La ascensión es el complemento o la meta, lo que cierra el círculo de la encarnación. Jesús se humilló dejando la gloria del Padre y haciéndose humano. Ahora Jesús, como hombre glorificado, regresa a su Padre y vuelve a entrar en la dimensión de eternidad. Cuando Jesús es encarnado, engendrado por el Espíritu Santo, ha limitado su gloria, ha querido reducir sus atributos al espacio-tiempo. Jesús nunca deja de ser Dios, pero es Dios encarnado, y eso quiere decir que encarnado, Jesús no usa, no manifiesta su omnipresencia, ni su omnipotencia, ni su omnisciencia, que Jesús se reduce a las dimensiones y posibilidades de todo hombre. Ahí está reducido Jesús. Filipenses 2, que ya hemos comentado, ¿no? Se despojó a sí mismo y se humilló, y luego el Padre, a través de la resurrección y ahora a través de llevarlo nuevamente con Él, como dice aquí, ahora vuelvo con el Padre, ¿sí? Voy al Padre, el Padre le lleva nuevamente con Él y entra otra vez en la posesión de la plenitud de su gloria. Ahora Jesús es otra vez, o más que ser otra vez, puede usar nuevamente lo que había dejado escondido. Su gloria, su omnipresencia, su infinitud, su omnipotencia. Esa es la ascensión. Tiene que ver menos con un asunto de un lugar físico a otro lugar físico, y es más bien que estando en la humillación, en la negación absoluta que aceptó al morir, ahora esté otra vez en la posesión y el disfrute, el uso, por llamarle, todo es metáfora porque hablar de Dios es insuficiente, ¿no? De su gloria y su infinitud. Jesús entonces no está en un lugar. Eso ya lo decíamos el domingo pasado. La pregunta ¿en dónde está Jesús? Sería una pregunta mal formulada, ¿no? Plantearnos el problema ¿dónde está Jesús? Sería un pseudo problema, porque en la dimensión trascendente las cosas o las realidades no ocupan un lugar en el espacio, como la materia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que Jesús es omnipresente. Se ha recuperado la gloria que abandonó por amor a nosotros, ahora es omnipresente. Y entonces podemos decir que Jesús está, vamos a usar 3 preposiciones de lugar. Jesús está en, con y en medio de nosotros. En nosotros, Jesús está en nosotros. Aquí pienso en Apocalipsis 3:20, que usted sabe de memoria, ¿no? Dirigiéndose Jesús a la iglesia, le dice, yo estoy a la puerta y
llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Sí? Claro, esta frase debería hacernos meditar que aquella doctrina de la gracia irresistible no se sostiene. Porque no dice, he aquí yo estoy a la puerta y si decidí que tú te vas a salvar, yo tumbo la puerta y me meto. No dice así. Entonces no hay tal gracia irresistible. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, hay un respeto de Dios por la voluntad humana, porque siendo Dios soberano, así ha querido. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Entonces, ¿dónde está Jesús? Yo entraré a él. Jesús está en nosotros. Ante la pregunta, ¿dónde está Jesús? Sí tenemos un tipo de respuesta. Está en nosotros. Segunda cosa, está con nosotros, ¿no? Porque le dice en Juan, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y lo dice en Mateo, último capítulo de Mateo. Vamos al 28 de Mateo. Los últimos versículos. Miren lo que significa, aquí ya nos empieza además a revelar lo que significa estar a la diestra, que es nuestra pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué es la diestra de Dios? El verso 18 de Mateo 28. Y Jesús se acercó, Jesús ya resucitado, Jesús a punto de irse, se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es la diestra de Dios? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo dice su versión? Autoridad, poder, soberanía. A ver, voy a hacer la pregunta, ¿qué es la diestra de Dios? Y usted me va a contestar con esta frase. ¿Qué es la diestra de Dios? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La diestra de Dios es que Jesús tiene toda la autoridad. Y lo vimos en Colosenses y lo vimos en Efesios el domingo pasado, ¿no? Y hasta en Filipenses. Jesús está sobre todo principado, potestad, gobernador, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y cerramos con Romanos 8. Por tanto, ninguna criatura puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí recuerda eso? Que es la diestra de Dios, que Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para usar la expresión antigua, ¿no? Sigo leyendo. Por tanto, id. Cuando hablábamos de Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jesús no nos está mandando solos. Está diciendo que Él tiene todo el poder, por tanto, vayan. ¿Con qué confianza voy a ir yo a predicar? Si tengo al mundo en contra, tengo en contra las ideologías, tengo en contra los medios de comunicación, tengo en contra los sistemas, tengo en contra las instituciones religiosas. ¿Con qué confianza voy a ir? Todo el poder tengo yo, por tanto, vayan, ¿no? Bien, podríamos cantar y entender ese himno de firmes y adelante, porque Jesús está con nosotros, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos. Vale la pena pararse aquí tantito. La orden de hacer discípulos es ¿para quién? A ver, levante su mano. Digo, el que es para, claro. ¿Quién tiene que hacer discípulos? Bueno, no hay alguien aquí para quien no sea este mandato.
Solo dejo la pregunta, ¿cuántos discípulos está haciendo usted en este momento? 1, 2, 3, 50. Si no está haciendo ninguno, ¿qué está esperando, hermano? ¿Otra ola de pandemia? ¿No? Cuidado. Y de hacer discípulos a todas las naciones, no nada más los judíos, también los nahuatlacas tenemos salvación, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la frase, ¿dónde está Jesús? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está Jesús? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No? Mateo 18:20, ya que estamos en Mateo. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Jesús está en nosotros, está con nosotros y está en medio de nosotros. ¿No es maravilloso? ¿Sí? Y aún ese en medio de nosotros no tenemos que reducirlo a un asunto literal. Estábamos en una reunión adolescentes, teníamos 16 años discutiendo con un hereje, estábamos sentados en círculo y entonces yo dije, vamos a orar y nos inclinamos sobre las rodillas hacia nuestro asiento y dice el hereje, no, porque si Jesús está en medio de nosotros le estamos dando la espalda. Plop, plop, ¿no? O sea, no, que Jesús está en medio de nosotros significa nos acompaña, nos escucha, nos bendice, se goza con nosotros como hemos cantado, se gozará sobre ti con cantos, callará de amor. ¿Sí? Jesús está en nosotros, con nosotros, en medio de nosotros. Hagamos conciencia de esto. Decíamos que a veces nos da temor enfrentarnos a las fuerzas demoníacas, reales o imaginadas. Reales, sí, hay reales. Decía yo en una conferencia la semana antepasada que la brujería no funciona y algunos me rebatían, pero la Biblia habla de los demonios. Claro que sí habla de los demonios, pero ¿dónde dice que la brujería funciona? Eso no dice. Entonces, hay lucha real contra las fuerzas malas, pero también hay lucha imaginaria, ¿sí? El que se imagina cosas que la Biblia no dice. Bueno, en ambos casos, las personas a veces se llenan de temor. Pero si estamos diciendo que Jesús está en nosotros, recuerden aquel otro pasaje, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que desde los niñitos que les da miedo la oscuridad, ¿no? Ya los dejan en su cama, les apagan la luz, no pueden dormir. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no solo de los espantos y la momia y la llorona, sino de estas fuerzas políticas, económicas, ideológicas que están contra nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo les decía el domingo pasado, cómo es que los discípulos pudieron entender estas palabras de Jesús cuando en sentido político o militar eran insignificantes frente al imperio. Y Jesús está diciendo que Él estaba sobre el imperio, está de no creerse, pero solo se puede creer si se mira con los ojos espirituales, ¿no? Bueno, entonces era necesario que Jesús se fuera. El Evangelio de Juan retoma este tema casi 30 años después que se escribió el libro de los Hechos. 25, 30 años después del libro de los Hechos, se escribe el Evangelio de Juan. Y Juan retoma el tema. Y Jesús está en la última cena platicando con los discípulos
y les dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Es aquel momento en que Tomás le dice, Señor, pero no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Y Jesús le dice aquella famosa frase, yo soy el camino. ¿Recuerdan? Y luego les dice, ¿por qué se entristecen de que les dije que me tengo que ir? Si me amaran, se gozarían conmigo porque me tengo que ir y porque voy a regresar. Es difícil entender estas palabras. ¿Por qué nos tenemos que gozar con alguien que se va? O por alguien que se va. No es tan entendible, ¿no? Si usted quiere a alguien, quiere a un hijo, ese hijo se va a ir a estudiar 4 años al extranjero, usted, ¡ay, qué bueno que ya se va! No, usted tiene un dolor porque se va. Sin embargo, también puede haber una razón por la que usted se goce, porque va a lograr algo, y tal vez algo que usted mismo no logró, ¿verdad? Es un motivo de gozo. ¿Por qué habría que gozarse? ¿Por qué Jesús dice también, bueno, vamos a leer la cita, Juan 16, versos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Aquí hay una elocución enfática de Jesús. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Ah, caray. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí está el motivo de gozo. Estamos tristes porque no hemos visto a Jesús y estamos acongojados porque esto va cada vez peor y Él todavía no regresa. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo, tendríamos que estar alegres si entendemos que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. ¿Cómo entender eso? Bueno, vamos a entenderlo desde un problema de filosofía y teología medieval, que fue el problema del ente particular. ¿Cómo es que este hombre es este hombre particular y al mismo tiempo pertenece a la sustancia, al universal, al género hombre? Bueno, el problema es que si este hombre particular no pertenece al género hombre, la ciencia no sería posible, porque la ciencia solo estudia generalidades. Pero si este hombre no es más que una manifestación de una sustancia que se llama hombre, pues todo es lo mismo y nadie existe, ¿no? Somos un pedazo de la realidad. Conclusión, el particular es un ser real y al ser físico ocupa un lugar en el espacio y no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Un cuerpo no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese va a ser un problema teológico más complicado. Por ejemplo, en la Cena del Señor. Si en las iglesias que se supone que al orar por el pan y el vino, el pan se convierte en cuerpo de Cristo, y eso sucede en múltiples iglesias a la vez, ¿cómo el cuerpo de Cristo podría estar en muchos lugares a la vez? Este era un argumento que decía el reformador Ulrico Zwinglio. El pan no se puede convertir en cuerpo de Cristo porque un cuerpo no puede estar en varios lugares a la vez. Y tenía toda la razón, ¿no? Es un problema en la devoción a cualquier criatura que no sea Dios. Si San Judas Tadeo tiene una imagen aquí, allá y acullá, y las personas le piden algo en cualquier lugar donde está su imagen, ¿cómo puede San Judas Tadeo estar, escuchar, poner atención en cada lugar? No se puede, ¿no? Una persona
solo puede estar en un lugar. Solo hay alguien que tiene el don de la ubicuidad, alguien que puede estar en todo lugar. ¿Quién es? Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús físicamente, si Jesús se hubiera quedado físicamente aquí en el mundo, no podría estar con todos nosotros. Eso es lo que hay que dejar muy claro. Si Jesús se hubiera quedado con su cuerpo, diríamos, por un lado, qué bueno, cualquiera que dudara que había resucitado, podría verlo vivo y joven después de 2000 años. ¿No sería prueba suficiente? ¿Sí? Pero ¿cuáles serían las desventajas? Insisto en ello, porque cuando se practica la oración, la devoción, las peticiones a cualquier ente, ángel, santo, virgen, que no es Dios, este problema es el mismo. Si nos oyera a todos, si estuviera en todos los lugares donde está su imagen, sería omnipresente y sería Dios. ¿Y acaso vamos a decir que cualquier patriarca del Antiguo Testamento, cualquier santo, cualquier apóstol, cualquier ángel, cualquier virgen es Dios? Dios no tiene igual. Dios es único, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si Jesús se hubiera quedado físicamente en el mundo? Tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿dónde viviría? ¿Dónde les gusta que viviera? Jerusalén, en Roma, en Hollywood, Nueva York, donde quieran. Bueno, ¿cada cuándo usted podría ir a hablar con él? Para empezar, habría una fila de millones queriendo hablar, ¿no? Y usted tiene un problema ahorita y dice, yo quiero ir a pedirle a Jesús. Sí, mira, hay cita dentro de 150 años. Ya parece el ISSSTE, ¿no? Ya me morí, ¿no? Ya me morí. Seguro social, ¿no? No podríamos. ¿Qué tal que estuviera allá en Jerusalén? Híjole, pues sí, ya conseguí una cita, ¿no? Tuve que soltar unos milloncitos de dólares para que me hicieran lugar. Ahí el clero, que siempre pues, ya está haciendo negocio ahí, ¿no? Pero ahora necesito para el pasaje. ¡Ay, caray! Todo por decir cosas que no. Ahora necesito para el pasaje. El pasaje está carísimo, pues imagínense, todo el mundo quiere ir ahí. O sea, no podríamos ver a Jesús. Yo recuerdo en una de las visitas que hizo uno de los papas a México, hubo gente que se quedó 1 o 2 días sobre la calle donde iba a pasar el papamóvil, ¿no? Y entonces, bueno, al final de haber pernoctado ahí, pasó el papamóvil, ya había el papa, ¿no? Así que quisiéramos que fuera con Jesús, pues, ¿cómo nos ayudaría? ¿Cómo nos consolaría? ¿Cómo nos entendería? Les conviene que yo me vaya, ¿sí? Porque eso quiere decir, en otras palabras, mientras yo no esté físicamente con ustedes, lo estaré por el Espíritu Santo y entonces estaré en, con y en medio todo el tiempo hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces nos conviene, porque para hablar con Jesús, para tener su compañía, no necesito ir a ningún lado, ¿verdad que no? ¿Dónde está? Aquí. Para hablar con Jesús, necesito que mi oración se eleve al cielo y si rebota en el techo. ¿Necesito que mi oración se eleve al cielo? No. ¿Desde dónde me oye Jesús? Desde dentro de mí, ¿no? Es más, yo estoy pidiendo algo y Jesús sabe que en el fondo de mi corazón eso ni siquiera es lo que quiero pedir, que mi problema es otro y que ni lo he reconocido, ¿no?
Y también sabe que eso que estoy pidiendo no es lo que más me conviene. Y Él sí sabe lo que más me conviene. ¿Y saben cómo puede hacer todo eso Jesús? Porque entró en su dimensión de omnisciencia y omnipresencia. Si no hubiera ascendido, no solo estaría físicamente aquí, en las limitaciones que ya mencioné, sino que no podría manifestar su omnipresencia y omnisciencia y no podría saber qué necesito, ni podría estar conmigo. A veces pensamos que a Dios, perdón la expresión, le podemos dorar la píldora. Para Dios no le podemos dorar la píldora, porque Él sabe lo que vamos a decir antes que lo digamos. Y nuestro corazón, que es engañoso y que sí nos engaña a nosotros, no engaña a Dios. Cuando yo digo, Señor, es que ya quiero cambiar, Él dice, en el fondo de ti ni quieres cambiar. ¿No? Te estoy viendo. ¿Sí? Señor, es que dame un carro. No necesitas un carro. Necesitas vivir en el Espíritu. Ay, eso no es tan atractivo. Yo prefería el carro. ¿Sí? Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Por eso Jesús está en nosotros. Y si somos más conscientes, cada vez que nos reuniéramos, podríamos vivir más plenamente el fervor y la reverencia. Porque mire, no es lo mismo estar reunidos aquí si no estamos pensando que Jesús está aquí. A ver, si Jesús está aquí, ¿sí está o no está? ¿Lo está viendo? No digo, ¿Él está viendo a usted? ¿Y al que se está durmiendo lo está viendo? No se dormiría, ¿verdad? Al que está distraído con su celular, ¿verdad que no lo haría? ¿Sí? Al que está cantando sin ganas, ¿cantaría sin ganas? Aquí está Jesús, lo está viendo, lo está oyendo. Nada más porque no ha querido en este tiempo de la historia manifestarse más obviamente para no alterar la necesidad de la fe. Pero si no fuera así, diría, óyeme, no me estás cantando tan feo, mejor ni me cantes. Así diría. Como el que va a dar serenata tan desganado que la novia le diría, mejor le avienta la cubeta de agua, ¿no? ¿Sí? Mejor ni me cantes. O sea. Entonces, si nosotros tuviésemos esta conciencia de que Jesús está aquí, independientemente de si es un templo, un jardín, un salón, una casa, una catacumba, la cárcel o lo que fuera, eso no importa, guardaríamos la reverencia debida al que está aquí y a lo que estamos haciendo. La reverencia no es al lugar, hermanos, que ponen tanto énfasis en la reverencia en el templo, ¿no? Es que aquí hay que ser reverentes porque esta es la casa de Dios. Pues, que yo sepa, Dios no tiene casa. ¿O sí? Dios vive en todas partes. ¿Dónde está la casa de Dios? No tiene casa. La reverencia no es a un lugar, a unas bancas, a un edificio. La reverencia es la actitud de estoy aquí para escuchar su voz, estoy aquí para alabarlo, estoy aquí para adorarlo, estoy aquí para analizar mi corazón, para dejarme transformar, estoy aquí para que nos amemos unos a los otros, para que nos gocemos unos y otros cantando. Si viviésemos esa conciencia en cada culto, ¿cómo serían los cultos? Tremendos, tremendos, ¿ok? Bueno, ahora, Hechos 7:56. Van a apedrear a Esteban. Esteban ha dado toda una predicación mostrando a los judíos que ser de raza judía no les hace espirituales ni les hace sabios. Ser judío no es ser del pueblo de Dios. Ah, caray, ahora sí me van a apedrear. El auténtico pueblo de Dios es el pueblo de la fe.
Usted sabe que el mes pasado en Jerusalén hubo marcha del orgullo homosexual. ¿Sí? Ser judío no es ser hijo de Dios. Ser judío no es ser espiritual. Y no es ser mejor que ser mexicano. Yo sé que aquí nadie, pero hay mexicanos traumados que quieren ser judíos para no sentirse tan nopalitos, ¿no? Se llama complejo de Malinche. ¿No es mejor ser judío que ser mexicano? Los judíos no son hijos de Dios por ser judíos. Esteban se los demostró y ellos se enojaron y lo apedrearon. Pero antes de morir, mire lo que pasó. Versículo 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En Hechos 1, que acabamos de leer, solo dice que Jesús ascendió y una nube le ocultó. No dice que está a la diestra de Dios. Pero la doctrina completa de la ascensión es que está a la diestra de Dios. Por eso he querido adelantarme, vamos a estudiar todo Hechos, si Dios lo permite, adelantarme a este capítulo 7, a la visión de Esteban. Esteban, que está a punto de morir por Jesús y que tiene en su contra todo el poder del Estado y todo el poder de la institución religiosa, tiene una visión de que el verdadero poder no es de la religión ni del Estado. El verdadero poder es de Jesús, que está a la diestra de Dios. Por eso la pregunta: ¿y qué es la diestra de Dios? Bueno, regresemos a Hechos, por favor, en el capítulo 1. Y ahora, de repente, cuando ya Jesús se oculta, aparecen dos varones. O sea, los 500 más o menos, sabemos por el contexto de otros pasajes, los 500 discípulos que ven a Jesús ascender, se quedan todos mirando el cielo, cuando repentinamente aparecen, quizá así en el aire, quizá sobre el piso, eso no lo dice el texto, dos varones. Algunos dicen dos ángeles, pero creo que no dice ángeles, ¿verdad? Dice varones, ¿no? Dos varones con vestiduras blancas. Ángel en el sentido amplio de mensajeros, sí, pero si usted se los imagina con batita blanca, alitas, güeritos de ojos azules, medio gringos, no, ¿verdad? Algún intérprete del Códice Beza, el libro de los Hechos, está entre algunos manuscritos, uno de los más importantes se llama Códice Beza, del siglo IV, propone que estos dos varones, al ser citados por Lucas, son los mismos que aparecieron en el monte de la Transfiguración. Eso no dice el texto con detalle, es una posibilidad. De ser el caso, ¿quiénes serían estos dos varones? Moisés y Elías, ¿no? La hipótesis es buena porque estaría fortaleciendo la idea teológica de que Jesús en la montaña, cuando, ¿sí se acuerdan? Porque me están viendo con cara de what, ¿no? ¿Sí? Cuando Jesús lleva a Pedro, Juan y Jacobo al monte Tabor, por un momento deja su figura humana ordinaria, que los judíos veían en él no más que un hombre cualquiera, para ser transfigurado con vestiduras resplandecientes y él mismo resplandeciente. O sea, esos tres discípulos pudieron mirar por unos momentos a Jesús como efectivamente es tras la ascensión, ¿no? Si pudiésemos mirar a Jesús ahora, ¿cuál sería su apariencia? La del monte Tabor, ¿sí?
Cuando seamos resucitados, cuando Él venga y resucitemos, lo vamos a ver físicamente. Ahí sí ya lo vamos a ver físicamente. ¿Cómo lo vamos a ver? Como Juan, Jacobo y Pedro en el monte Tabor, ¿no? No dice, le veremos porque seremos semejantes a Él, ¿no? No lo vamos a ver con los símbolos del Apocalipsis, porque no olvidemos que son símbolos. En Apocalipsis se presenta como un cordero degollado con 7 ojos y 7 cuernos, ¿no? Usted llega al cielo y se va a acercar a Jesús y es un carnero con la cabeza colgando así, 7 ojos y 7 cuernos. ¡Ay! Se va corriendo. Mejor me regreso a la tierra, va a decir. No, o sea, ese es un símbolo de su sacrificio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Como en la transfiguración. Pero lo importante es que Moisés y Elías eran testigos de que la ley, Moisés representando la ley, Elías representando los profetas. ¿Cómo se llamaba la Biblia antes? La ley y los profetas. La Biblia toda, la ley y los profetas mostraban su cumplimiento en Cristo, ¿no? La razón de ser, la razón o motivo de existir de la ley y de la palabra de Dios es Cristo. La Biblia dice Juan 5:39, en palabras de Jesús, la Biblia, las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Qué es la Biblia? El testimonio acerca de Jesús. ¿Para qué entregó Dios una Biblia? Para que conozcamos a Jesús. El objeto de la ley es Jesús. Por eso, si en la ascensión estos dos varones son Moisés y Elías, una vez más, está perfecto, porque la ley y los profetas apuntan a la gloria anunciada del Hijo del Hombre. Como dijo Esteban, ¿no? He visto al Hijo del Hombre sentado, o lo he visto a la diestra de Dios. Y entonces, sigo con el pasaje, los dos varones dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Es malo mirar al cielo? No, no es malo mirar al cielo. Lo que los varones aparecidos quieren decir es que no nos distraigamos de la tarea terrena. Hay una anécdota que Diógenes Laercio propone como tal vez no cierta. El primer filósofo que existió se llamó Tales de Mileto, y como iba mirando las estrellas se cayó a un hoyo y dijo una sirvienta, eso le pasa por andar viendo las maravillas del cielo y olvidarse de la tierra. Bueno, los ángeles están diciendo algo parecido. No se me distraigan con las cosas del cielo porque tienen una tarea aquí, ¿no? ¿Hay cristianos distraídos? ¿Hay cristianos escapistas? Sí. Los cristianos escapistas son los que dicen, pues sí, todo está peor cada día, pero ahí está profetizado, ¿para qué te preocupas? Mejor vamos a esperar que el Señor venga. Y olvidan que somos la sal de la tierra y que tenemos una tarea. ¿Para qué predicamos si todo cada día va a estar peor? Ya está profetizado, ¿no? Ese es un cristiano escapista. El cristiano que dice, no, yo me cubro con la sangre de Cristo y a mí no me puede pasar nada, ese es un cristiano escapista. El cristiano, y estoy diciendo casos reales, el que dice, no, a mí Dios ya me prometió que yo no me voy a morir hasta que Él venga, yo ya tengo fe suficiente. Es que yo simplemente decreto y yo no me enfermo, a mí Dios me da todo lo que necesito y yo reprendo todo problema. Ese es un cristiano escapista, que tiene los ojos puestos en las nubes, pero en las nubes no hay nada, hermano. ¿Jesús se quedó en las nubes? En las nubes está el que está viendo las nubes, ¿no? En las nubes no hay nada. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Esa es la idea, ¿no? Y entonces ahora viene el anuncio. Este mismo Jesús, este mismo, no otro, este cuerpo resucitado, no otro,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, a la pregunta, ¿dónde está Jesús?, también podemos responder, espiritualmente está con nosotros, físicamente no está con nosotros, pero físicamente va a regresar. Esa es una doctrina que creo yo que a veces se predica poco, ¿no? La doctrina de la resurrección y la doctrina del retorno de Cristo se predican poco. Bueno, cuando los testigos de Jehová nacieron, lo digo con respeto y cariño a los testigos de Jehová, pero a la vez como una invitación para que investiguen su propio origen. Cuando nacieron a fines del siglo XIX y se llamaban estudiantes de la Biblia, no testigos de Jehová, su fundador, Russell se apellidaba, puso una fecha para el retorno de Cristo a fines del siglo XIX. Llegó la fecha y Jesús no regresó. Es decir, su creencia original era en un retorno físico de Jesús, como lo esperamos nosotros. El problema fue que pusieron una fecha y entonces en esa fecha Jesús no regresó. El grupo estuvo a punto de desaparecer y el sucesor de Russell, se apellidaba Rutherford, puso una nueva fecha. No, si Jesús iba a venir, solo que hay que corregir las cuentas. La segunda fecha fue 1914. Jesús va a venir en 1914. Ya el grupo se había reconstituido, era más numeroso y todos estaban esperando que Jesús regresara en X día de 1914. ¿Y qué sucedió? Que Jesús no regresó. ¿Cómo componer la falsa predicción? De dos maneras la compusieron. Jesús sí regresó, pero ustedes no lo vieron, porque regresó espiritualmente, ¿no? Y Jesús está gobernando el mundo desde 1914. Si ustedes platican con un testigo de Jehová, yo creo que un testigo de Jehová que sea, a pesar de en lo que no estemos de acuerdo, que sea muy sincero en creer en Jesús como Salvador, puede ser nuestro hermano. Y ya por esto me han visto algunos y me han dicho ecuménico, me han visto cuernos. No soy ecuménico en el mal sentido. Solo estoy diciendo que si alguien donde esté, en el fondo y a pesar de nuestros errores, los de todos, cree realmente en Jesús y el perdón de Jesús, pues es nuestro hermano, ¿no? Por eso lo aclaro, porque digo, no es un ataque a los testigos, es una invitación a quien quisiera meditar el origen, su historia. Jesús regresó espiritualmente, fue un cambio en la doctrina. Y desde 1914 está gobernando el mundo. Empiezo por el la segunda afirmación. Parece que Jesús es peor gobernante, porque desde 1914 empezó la Primera Guerra Mundial, y luego vino la Segunda, y luego la Guerra Fría, y el posmodernismo, y el relativismo, y la contaminación, y la humanidad ya se va a acabar. Entonces, no sé cómo está gobernando. La primera, cuando se aducía, pero ¿por qué dices que vino espiritualmente? Si aquí dice, así vendrá, ¿cómo le habéis visto ir? ¿Cómo esperamos a Jesús? ¿Espiritualmente o físicamente? Lo esperamos físicamente, ¿sí? Hay que subrayar eso, porque la teología liberal, la teología que niega cualquier sobrenaturalidad, va a decir que la resurrección es un mito y que por tanto el retorno de Cristo es también un mito y que no se trata más que del extendimiento de la ética de Jesús para llegar a una paz cosmopolita. Eso es el regreso de Jesús. Pero no es que va a venir físicamente, porque tampoco físicamente se levantó un cadáver.
Eso dirá la teología de la liberación, que tiene bastante dominio en un sector del mundo cristiano. Así que cuidado con eso. Pero también los testigos de Jehová. Platicando con ellos, te van a decir que Jesús no resucitó físicamente. Jesús resucitó espiritualmente, te dicen. Porque 1 Corintios 15, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces Jesús no podía resucitar con carne y sangre, sino solo en espíritu. Todo eso es, por supuesto, una contradicción. Y ya hemos usado varias ocasiones para hablar de la resurrección de Jesús. Por eso ahora no me extiendo en ello. Pero Jesús no murió en espíritu, por tanto no resucitó en espíritu. ¿En qué se murió? En cuerpo. Por eso resucitó en cuerpo, porque encarnó en cuerpo, murió en cuerpo, resucitó en cuerpo, porque tomó la materia de la creación. La creación es corporal, es material. Y en Lucas 24, que ya estudiamos también con bastante detalle, Jesús se apareció a sus discípulos, ¿se acuerdan? Y los discípulos pensaban que veían un fantasma. ¿Y qué les dijo Jesús? Tóquenme, véanme, que soy yo mismo. Los espíritus no tienen carne y huesos como ven que yo tengo. Yo le preguntaba a algunos testigos, y entonces, ¿cómo si resucitó solo en espíritu? ¿Cómo se apareció? ¿Cómo dijo, tóquenme? Es que de repente se materializaba. Y cuando ascendió, cuando ascendió ya se desintegró para siempre y ya no tiene cuerpo. Eso no dice la Escritura. La ascensión de Jesús es corporal. O sea, el cuerpo de Jesús no está en una arriba, ya dijimos, pero está en una dimensión de la cual va a regresar a estas dimensiones en las que vivimos nosotros el día que llegue el momento de resucitarnos. ¿Sí? ¿Todavía está conmigo? ¿O ya se durmió? Bueno, Jesús volverá físicamente para tres cosas. Número 1, resucitar a los santos. Resucitar a los santos. ¿Cuántos aquí ya se consideran santos? Híjoles, algunos no. Es un poco capciosa la pregunta. Si yo hubiera dicho, ¿cuántos se consideran santos porque ya se portan requete bien? Pues nadie alza la mano. Pero entiéndase bien en la enseñanza bíblica. ¿Cuántos se consideran santos porque Dios nos ha perdonado y nos ha hecho su propiedad? Pues ahora sí. ¿Cuántos se consideran santos? Bueno, primera cosa a la que viene Jesús, a resucitar a los santos. Segunda cosa, a dar retribución a los malvados. A dar retribución a los malvados. Cada uno de estos es un tema amplísimo. Aquí podríamos meditar sobre qué es realmente el castigo o la ira de Dios, pero no lo vamos a hacer. Por ahora no lo vamos a hacer, ¿no? Quedémonos con la idea que la justicia de Dios no olvida ninguna maldad de los hombres, y cuando los hombres no han recibido el perdón, tendrán el justo castigo. ¿Sí? Jesús viene a juzgar, viene a sentenciar, viene a retribuir a los malvados de toda la historia. Tercera cosa, viene a renovar o a dar inicio a cielos nuevos y tierra nueva. Esas son las tres cosas a las que viene Jesús. A veces nos parece increíble, pero vamos a suponer, es una suposición contradictoria en sí misma, pero vamos a suponerla, que usted y yo existiéramos, pero el universo no existiera. Ahí está la contradicción. Y platicáramos que Dios va a hacer un universo tan maravilloso como este, diríamos, no, eso es imposible. ¿Cómo va a ser
astros que exploten por millones de años sobre sí mismos y no se consuman? ¿Cómo va a hacer unos hoyos con tal fuerza que no dejan salir ni a la luz? ¿Cómo va a ser que dentro de unos seres se formen otros igualitos? Y nos hubiéramos preguntado cómo iba a ser posible que Dios fuera a hacer lo que hoy existe y hubiéramos dicho, no es posible. La misma actitud toma aquel que dice, ¿cómo me voy a imaginar que la gente va a resucitar y que va a haber una nueva tierra? Y que ¿le costó a Dios mucho trabajo hacer este universo? ¿Le costará rehacerlo? Entonces, lógicamente, eso no es ningún problema. Es toda una posibilidad, ¿no? No hay problema. Cuando Jesús regrese, no va a regresar espiritualmente. Jesús espiritualmente ha estado con nosotros desde siempre. No desde 1914, desde siempre. Y cuando la Biblia habla de su retorno, no habla de que espiritualmente, de manera invisible, va a venir. No, no dice eso. Tampoco va a venir otra vez a hacer su ministerio. No han faltado en la historia algunas personas paranoicas y estrafalarias que se ponen su túnica, sus sandalias, se dejan el cabello largo, las barbas, y dicen, yo soy Jesús que ya regresó. Sí, hay mucha gente así. Y como el mundo no ha cambiado, tuve que venir otra vez. Y ahora ya traigo unas enseñanzas más evolucionadas. El libro de Urantia, la era de Acuario, etc. Ya vino Jesús ahora renovado y recargado, ¿no? Así no va a venir Jesús. Vamos a un pasaje último que ya vimos, de hecho, en Lucas 21. Verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cómo va a venir Jesús? De manera manifiesta. El problema de pensar que esa ascensión se reduce solo a lo físico es que cuando Jesús viniera, ¿a dónde tendría que regresar? Pues al mismo lugar, ¿no? Al Monte de los Olivos. Sí, Zacarías capítulo 14 lo maneja de esa manera. He aquí, viene Jehová y pondrá sus pies. Fíjense cómo le llama Zacarías 14, ¿eh? Viene Jehová. El Hijo también es Jehová. Y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Zacarías 14. Sí, pero eso es otra vez el mismo aspecto de la ascensión. Si la tierra es redonda y Jesús viniera y fuera visible solo en el Monte de los Olivos, ¿usted y yo lo vamos a poder ver? No podríamos. Pero dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. ¿Cuánto mide la circunferencia terrestre? A ver, jóvenes que sí fueron a la escuela, que yo no fui a la escuela. 80,000 kilómetros. Vamos a suponer, ¿no? 80,000 kilómetros. Si la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo, ¿cuántas vueltas le da la luz a la Tierra en un segundo? Tres vueltas a la Tierra en un segundo. En un pestañeo, ¿puede ser Jesús manifiesto a todos los hombres? ¿No dice todo ojo le verá? ¿Y de todos los rincones de la tierra levantará a los escogidos? ¿Sí? ¿Ese es un problema? No. ¿Tiene que venir Jesús a la Tierra Santa? ¿Todo va a suceder en la Tierra Santa? No hay Tierra Santa, ¿eh? En todo caso, hay un planeta santo. Este. Cuando Jesús venga, todo ojo le verá, será manifiesto y será tan rápido como un pestañeo. ¿Recuerda Corintios 15? Un abrir y cerrar de ojos. En un pestañeo, menos de un segundo,
Jesús regresó, resucitó a los santos. Ya no hay momento de que el incrédulo se arrepienta, ni de que el cristiano tibio se vuelva fervoroso. Ya no hay momento. Este instante tan rápido como un pestañeo, ¿a qué nos da tiempo? ¿A pensar algo? ¿A tomar alguna decisión? ¿Verdad que no? Bueno, la diestra de Dios es todo el poder que Jesús tiene del Padre. Jesús no está solamente arriba, físicamente está en la dimensión sublime, de la que ha de regresar por nosotros en un momento glorioso, que sucederá sin lugar a dudas. Cuando Él regrese, recibiremos nuestro cuerpo inmortal, este mismo transformado en inmortal, y mientras ese día llega, y ya pasaron 2000 años, mientras ese día llega, Jesús está en nosotros, con nosotros y en medio de nosotros. Amén.